Palomita mía, palomita mía, palomita mía. Bendiciones, Iglesia de Cristo. Quisiera compartirte el mensaje de parte de papá, al cual hemos puesto por título Recuperando la vida espiritual. Es la continuación del mensaje pasado, donde lo basamos al aceite, pero esta vez lo basaremos al trigo. Pero antes de comenzar, quisiera que me acompañaras a esta breve oración. Padre mío eterno, mi Dios poderoso, mi Dios maravilloso, en el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, te suplico, Señor, que seas tú el que tome nuestros pensamientos, nuestras almas, Padre, nuestras intenciones, nuestra voluntad, nuestros propósitos. Que seas tú también, Señor, el que tome nuestros corazones, Señor, todo nuestro ser, nuestros espíritus, en cuerpo, alma y espíritu, Padre. Seas tú el que nos tome, Señor. Y que permitas que esta palabra, Padre, se siembre en lo profundo de nuestros corazones y que dé su fruto a su tiempo, según tu corazón, según tu voluntad, papito bueno. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, también te suplico por las necesidades de cada uno de mis hermanos, Padre. Tú sabes, Señor, lo que necesitan, papito bueno, tú sabes lo que les hace falta, Padre mío. Te suplico que los sigas sosteniendo, Padre, y que ellos puedan darse cuenta, Señor, que es tu hermoso abrigo, que es tu hermoso amor, que es tu hermoso cuidado en ellos, Padre. En tu misericordia y en tu bondad te suplico, Padre, que sostengas la vida de cada uno de ellos, Señor, que quites de ellos todo miedo, Padre, toda incertidumbre, Señor, todo sentimiento de impotencia o de fracaso. Y que en el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, tú seas un escudo para con ellos, que tu Hijo Jesucristo sea un escudo para con ellos, Papito Santo. Te lo suplico en el nombre que está sobre todo nombre, mi Padre bueno, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Para comenzar con todo esto, amada Iglesia, quisiera que recordáramos un poquito lo que aprendimos en el mensaje pasado. En el mensaje pasado comprendíamos que seríamos metidos en una especie de balanza. ¿Y para qué seríamos metidos en una especie de balanza? Para medir el peso que teníamos. ¿Y para qué íbamos a medir el peso que teníamos? Para cuando estuviéramos frente a nuestro Señor no nos encontrara faltos de peso y con ello pudiéramos ser reprobados. Y para ello, para verificar el peso que teníamos, tuvimos que confrontar nuestro caminar en Cristo en base a la parábola del mayordomo infiel, donde decía en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo del 1 al 2, decía esto. Decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Aquí este hombre fue pasado por balanza, y le faltó peso. A este mayordomo lo pasan por una balanza divina y le falta peso. Y a mí lo que me llama la atención de esto es que este hombre, este mayordomo, tuvo dos encuentros con su amo. El primer encuentro fue cuando lo contrató. Y el segundo encuentro fue cuando lo confrontó, cuando lo pasó por balanza y lo reprobó. ¿Por qué? Porque no tenía peso. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque a nosotros, tanto como mayordomos como a la iglesia, también nos van a pasar por una balanza. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a tener dos encuentros con nuestro Señor, con nuestro dueño, con nuestro amo. Tuvimos el primer encuentro cuando el Señor nos recogió, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, cuando el Señor nos encontró como ovejitas perdidas, nos encuentra y nacemos de nuevo. Y tuvimos el primer encuentro con nuestro Señor. Y vamos a tener un segundo encuentro, ¿cuándo? Cuando el Señor entre nubes venga por nosotros y seamos arrebatados y tengamos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Y yo solo le pido a mi Padre Santo que me dé la sabiduría para poder administrar correctamente el aceite y el trigo, para cuando estemos en la presencia de nuestro Señor, nos hallen con un peso suficiente. A mí, amada iglesia, como mayordomo, como administrador de los bienes del Señor, me corresponde administrar el aceite y el trigo en tu vida, pero a ti como iglesia, amada iglesia, te corresponde digerir el trigo que se te suministró en tu vida. Después de que fue despedido por su amo, este mayordomo, empieza a negociar con lo que ya no era suyo. ¿Eso reflejaba qué? Reflejaba su falta de integridad, su falta de vida espiritual. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo del 5 al 7, dice esto. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y date cuenta, puso la presencia de su amo, el nombre de su amo enfrente, cuando ya no era su amo. Estaba lucrando, estaba mintiendo, lucrando. ¿Cuánto debes a mi amo? Esto reflejaba el desequilibrio espiritual que tenía.
¿cuánto debes a mi amo? Y el que debía dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Notemos una cosa, amada iglesia. Notemos que este mayordomo estaba al cuidado de los bienes de su amo, los cuales eran aceite y trigo. En el mensaje pasado, amada iglesia, pudimos ver que este mayordomo vivía en un desequilibrio dentro de su vida espiritual, puesto que al momento de negociar con lo que ya no le pertenecía, le da más prioridad al trigo que al aceite, cuando tanto el trigo como el aceite deberían de tener un valor equitativo, puesto que para ello lo habían contratado para administrar equilibradamente tanto el trigo como el aceite. Pero ¿qué hizo este mayordomo? Empezó a negociar, a lucrar con lo que ya no era suyo, malbaratándolo. ¿Cuánto debes a mi amo? Y ya no era su amo. ¿Cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite, y se lo malbarata. Toma 50 y dame 50 y con eso que quede. Y llega con el otro. ¿Cuántas medidas de trigo debes? Debo 100. Toma tu cuenta, escribe 80 y empieza a malbaratar, a lucrar lo que no le pertenecía. Eso hablaba del desequilibrio en su vida espiritual con el aceite y con el trigo. Pudimos ver también en el mensaje pasado que el aceite es símbolo del Espíritu Santo y que el trigo es símbolo de la palabra. De ahí pudimos meternos en una balanza divina que nos hizo verificar el peso que teníamos conforme a la comunión con el Espíritu Santo y la vida espiritual que cada uno de nosotros teníamos en el momento de vivir la palabra. Y nos dimos cuenta, quizás en el mensaje pasado, que algunos de nosotros estábamos perdiendo nuestra comunión con el Señor Espíritu Santo y que eso estaba provocando un desequilibrio en nuestra vida espiritual. Y si nos llamaran al tribunal de Cristo, yo me pregunto, si con esos desequilibrios en nuestra vida espiritual estaríamos con un peso suficiente para ser aprobados. Bendito sea mi Padre, que nunca llega ni tarde ni después, que su oportuno socorro es en el tiempo exacto. Ya viene el amado, ya Cristo está cerca, y a nosotros nos corresponde recobrar la vida espiritual, amada iglesia. Hoy, por la misericordia de Papá, hoy verificaremos cómo estamos conforme al trigo que nos han administrado a través de los cultos. La semana pasada nos dimos cuenta cómo estábamos conforme al aceite que se nos administró. Y hoy vamos a verificar cómo estamos conforme al trigo que se nos está administrando. Entre los simbolismos que puede tener el trigo está la palabra, como lo vimos la semana pasada. Pero no solamente la palabra simboliza al trigo, sino que también el trigo simboliza a Jesús y simboliza a los creyentes. Aunque nosotros, como hijos de Dios, no podemos quedarnos en el estado de trigo, sino que evolucionar hasta un estado de cebada, puesto que el creyente que no evoluciona a cebada, el creyente que se queda en el estado de trigo, se va a quedar a ser procesado en la gran tribulación. El trigo, amada iglesia, también se utilizaba para hacer panes, tortas sin levadura, y eso también tiene su significado. También era sacudido para quitarle la basura, y eso también tiene su significado. El trigo también era aventado con pala y con criba, y eso también tiene su significado. Y se ocupaba para preparar panes y ofrendas, y todo esto tiene su significado, pero no vamos a hablar hoy de esto. Algunas partes quizás las mencionemos, pero no vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar un poquito de las tipificaciones que tiene el trigo, porque la Biblia nos deja ver una simbología exacta acerca del proceso que se le puede dar al trigo. La Biblia nos permite ver 7 estados en los que se encuentra el trigo. En la Biblia, al trigo lo vemos como una semilla preparada para siembra. Otro de los estados que podemos encontrar el trigo en la Biblia, lo podemos encontrar como una semilla madura para ser cosechada. Otro de los estados en los que los podemos encontrar es un trigo listo para ser trillado. Otro de los estados que encontramos el trigo es un trigo preparado para ser molido. Otro de los estados que podemos encontrar al trigo es un trigo para hacer masa. Otro de los estados es un trigo para ser horneado. Y otro de los estados es un trigo en forma de pan. Y todos estos estados de este trigo
tienen una tipificación, una simbología exacta de Cristo. Veamos cada uno de ellos en grandes rasgos. No los vamos a ver tampoco, pero veámoslos en grandes rasgos. El primer estado que lo podemos encontrar, trigo como semilla para siembra, esto nos habla del Cristo que dio su vida en una cruz. Pues la palabra expresaba, si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y ese fue el Cristo que dio su vida en una cruz para salvarnos a todos nosotros como reflejo del fruto de su sacrificio. Ese es el estado del trigo como semilla para siembra. También vemos que al trigo lo podemos encontrar como semilla madura para ser cosechada. Y esto nos habla de la primicia, que es Cristo, del Cristo, que da su vida en una cruz y fue el primero en resucitar y sentarse a la derecha del Padre recobrando la gloria que antes tenía. Es el trigo como semilla madura para ser cosechada. Recuerda que murió a los 33 años y 33 años nos habla de madurez. Es el trigo como semilla madura para ser cosechada. Otro de los estados que lo podemos encontrar es trigo para ser trillado. Y esto nos habla del proceso en el que Cristo fue perseguido. Esto nos habla del proceso en el que Cristo fue opresionado, del Cristo que fue trillado, que fue perseguido, que fue oprimido, del Cristo que decía, siento una tristeza como de muerte, del Cristo que iba al huerto a sudar grandes gotas de sangre. Otro de los procesos que podemos encontrar al trigo es el trigo para ser molido. Y este es el trigo, este es el Cristo que nos habla Isaías 53, donde expresa que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso es lo que nos habla del trigo molido. Es figura, es tipificación de Cristo. Otro de los estados que encontramos el trigo es el trigo para hacer masa. Y para hacer la masa con el trigo consistían 3 procesos: levadura, agua y aceite. Se mezclaba el trigo con la levadura, con el agua, con el aceite y se formaba la masa. Y esto nos habla también de Cristo. Levadura. ¿Qué simboliza la levadura? La levadura simboliza el pecado. Esto nos habla del Cristo que absorbió nuestro pecado, que tomó nuestra levadura, nuestra vida vieja, lo que fermenta nuestra masa, que tomó nuestra levadura, nuestro pecado. Y el agua, que también tipifica la palabra, esto nos habla de la limpieza que nos da Jesucristo a través de su palabra. Y el aceite tipifica al Espíritu Santo, y esto nos habla de cuando Jesucristo dio su vida en una cruz, nos dejó al cuidado del Consolador, cuando expresaba, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá sobre vosotros el Consolador. El trigo para hacer la masa nos habla de Cristo. Otro de los estados en los que podemos encontrar el trigo es trigo para ser horneado. Y esto nos habla del Cristo que después de dar su vida por nosotros, después de morir en una cruz, de levantarse de la tumba, fue a quemar nuestros pecados a las partes profundas de los abismos. Esto nos habla del holocausto de Cristo. Y otro de los estados en los que podemos encontrar el trigo es el trigo en forma de pan, y esto también tipifica a Cristo. El pan que desciende del cielo, el pan que comemos en la Santa Cena, el pan que nos alimenta, el pan que nos da vida. Estos 7 estados del trigo, de una manera sorprendente, de una manera exacta, nos da una tipología del trigo viviente, del Dios hecho carne, del Cristo que descendió de los cielos para bendición y salvación de nosotros. Amada Iglesia, como mayordomo de Dios, a mí me corresponde administrar el trigo, sin malbaratarlo, es decir, dándole la importancia que merece, puesto que ese trigo no es del hombre, sino de Dios. Y a mí me corresponde administrarlo. ¿Por qué? Porque no me pertenece, simplemente me dan la palabra para administrarla a su tiempo. Y debo de hacerlo de una manera equilibrada, equitativa, no malbaratándola, sino tratando de transmitirla de una manera correcta, como la recibo de mi Padre, para bendición de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ese trigo no nos pertenece. Y nosotros vemos un hombre que se apropió de ese trigo, del trigo viviente. Y vemos a Judas vendiendo a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, un desequilibrio que tenía.
Y nosotros como mayordomos debemos de entender, si el Señor nos ha llamado, debemos de entender que en nuestra mayordomía tenemos que tener un equilibrio en el momento de impartir, de administrar tanto el aceite como el trigo. Tanto la llenura del Espíritu, la unción del Espíritu Santo, como la impartición de la palabra. A mí como mayordomo me corresponde administrar el trigo sin malbaratarlo, darle la importancia que se merece. Pero a ti, amada iglesia, tú como iglesia de Cristo, te corresponde digerirlo, a mí administrarlo y a ti digerirlo. Y en todo esto, amada iglesia, vemos que uno de los propósitos de nuestro Padre Celestial es suministrarnos, administrarnos mucho trigo. La bendición de un padre hacia un hijo está vinculada con el trigo. Dice el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 28 de la Biblia de Dios habla hoy, dice esto: que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. Y aquí estamos hablando cuando Isaac bendijo a Jacob. ¿Y cuál fue la bendición que le dio a Jacob? Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. Aquí vemos que la bendición de un padre hacia un hijo está vinculada con el trigo. Y el trigo no en una manera escasa, sino en una manera abundante. Viendo esto, entonces podemos comprender que el anhelo de nuestro Padre Celestial para con nosotros como sus hijos es darnos mucho trigo. Dios quiere bendecirnos con mucho trigo. Como mayordomo de la casa de nuestro Padre, amada iglesia, me corresponde administrar el trigo que nos da nuestro Padre. Pero a ti, amada iglesia, te corresponde digerirlo. Te corresponde digerirlo y el uso que le puedas dar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento que recibes la palabra, tú tienes la responsabilidad de darte cuenta si la quieres vivir o no la quieres vivir. El uso que le quieras dar. Pero de alguna manera te recuerdo que nosotros vamos a tener otro encuentro con nuestro Señor Jesucristo, así como el mayordomo de la parábola, que tuvo un primer encuentro cuando lo levantan en su mayordomía, y nosotros tuvimos un primer encuentro cuando nos levantan como hijos en nuestro nuevo nacimiento, y que después regresa al amo y le pide cuentas de lo que él le había suministrado para administrar. Y a nosotros, amada iglesia, vamos a regresar con nuestro dueño, con nuestro Señor, con el Señor Jesucristo, y vamos a llegar al tribunal de Cristo, donde le vamos a dar cuentas de todo lo que nos dieron para administrar, para suministrar y para digerir. Así es que, amada iglesia, la balanza divina es tanto para el mayordomo como para el que recibe el trigo y el aceite a través de esa mayordomía. Y, amada iglesia, para comprender cómo estamos en este proceso de nuestra vida espiritual a través del trigo, vayamos a las Escrituras y veamos las bendiciones escondidas en el trigo, para que de esa manera podamos darnos cuenta de todo lo que nuestro Padre nos ha suministrado a nosotros como sus hijos. En la palabra del papá también podemos encontrar al trigo como el trigo viviente. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, que dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y recuerda que una de las simbologías, de las tipologías que se le puede dar al trigo, es la palabra, el creyente y a Cristo. Y aquí lo que está simbolizando el trigo es a Cristo. El trigo también simboliza la palabra y el trigo también simboliza a Cristo. Con esto podemos ver que Cristo es la palabra viva que desciende del cielo para darnos vida. Y Cristo mismo menciona que el trigo que no muere no produce nada, pero si muere, produce mucho fruto. Esto, amada iglesia, que nos está permitiendo ver la palabra, esto nos permite entender y ver la manera en cómo nosotros debemos de desarrollarnos en la palabra de Dios. A través de la palabra debemos ir muriendo a nosotros mismos, para así tener una preparación para fructificación por el Espíritu Santo, en base a la palabra, la cual nos preparará para dar fruto agradable conforme a la voluntad de Dios. Recuerda lo que dice el versículo: el trigo tiene que caer a tierra y morir,
El trigo tiene que morir. Esa es la palabra viva en nosotros, ese es el trigo viviente. La manera como nosotros estemos comiendo ese trigo es la manera como nos van a estar dando el peso para cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor no nos hallen faltos. El trigo tiene que caer a tierra y el trigo tiene que morir. Esto quiere decir que la palabra tiene que ir matando nuestra carnalidad para que así nuestras almas se pandien, es decir, se postren reconociendo la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y así poder dar frutos dignos ante el Señor guiados por el Espíritu Santo. Recuerda lo que decía el versículo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, para que nosotros podamos dar mucho fruto, esa palabra, ese trigo viviente que está en nosotros, esa palabra viva que está en nosotros, tiene que hacer morir nuestra carnalidad. ¿Para qué? Para que a través de la muerte de nuestra carnalidad nosotros podamos tener una vida en el Espíritu y dar un fruto abundante, dar un fruto digno a los ojos y a la presencia de nuestro Padre, y a través de ese fruto podamos ser hallados con un peso adecuado y no ser hallados faltos en el momento que vayamos a darle cuentas a nuestro Señor en el tribunal de Cristo. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 35 de la Biblia de Dios habla hoy: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. Date cuenta que el Evangelio es la palabra de papá, y el Evangelio es el trigo viviente, es la palabra viva en nosotros. El que quiera salvar su vida, dice este versículo bíblico, que la perderá, pero el que la pierda por causa mía y por aceptar el Evangelio, por aceptar el trigo viviente, ese la salvará. Si el trigo simboliza a Cristo, la palabra viva, entonces el trigo tiene que hacer morir en nosotros, amada iglesia, todo vano propósito. Porque muchos de nosotros, aún estando en Cristo, queremos estar salvando nuestra vida. Y estamos poniendo nuestros propios propósitos antes que los propósitos de nuestro Padre. Y recuerda lo que dice la palabra de papá, que los propósitos de papá se cumplirán antes que los nuestros, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus intenciones no son nuestras intenciones. Entonces esta palabra viva, amada iglesia, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos adquiriendo el peso necesario? Nos vamos a dar cuenta que estamos adquiriendo el peso necesario cuando nos atrevamos a digerir esta palabra, este trigo viviente. Porque este trigo viviente que nos está alimentando nos está capacitando para morir a nosotros mismos, para poner primeramente todos los propósitos de nuestro Padre y después los nuestros. ¿Quieres que se cumplan tus propósitos? Pon los propósitos de mi Padre primero. Y aún con todo eso, nuestros propósitos se van a cumplir siempre y cuando sean conforme la voluntad de nuestro Padre. Porque muchos de nosotros estamos haciendo nuestros propios propósitos y diciéndole al Señor, realízalos. Estamos orando, poniéndole al Señor todo lo que tiene que hacer para con nosotros. Y eso va a provocar que cuando lleguemos al tribunal de Cristo nos encuentren faltos de peso. Por ello, amada iglesia, tenemos que aprender a digerir el trigo viviente. Tenemos que aprender a digerir la palabra viva en nosotros. Porque esa palabra viva va a hacer que muera toda nuestra carnalidad, que estemos perdiendo la vida, porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio no es para ganar. Uno de los propósitos del Evangelio es para perder. ¿Y qué tenemos que perder? Nuestros propios propósitos, nuestra propia vida, dejar nuestras carnalidades atrás, dejar nuestros propósitos humanos atrás y entender que nos han llamado a una buena vida y a una vida de abundancia, a una vida de bendición, donde nuestro Padre nos va a guardar y va a bendecir todo nuestro caminar, siempre y cuando estemos haciendo su voluntad. Cuando nosotros, amada iglesia, vayamos renunciando a todo vano propósito en el mundo, es cuando nuestras vidas empezarán a tener un peso equilibrado. ¿Quieres una vida espiritual equilibrada? Aprende a hacer los propósitos de tu Padre antes que los tuyos. Busca el reino de Dios y su justicia divina. Lo demás se te va a añadir. Primero busca a tu Padre celestial. Él tiene que ser la prioridad en todo. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Ponemos nuestros propósitos humanos como prioridad y dejamos los propósitos de papá. Cuando queremos faltamos a los cultos, cuando queremos leemos la palabra, si no tenemos ganas no la leemos. Cuando nos acordamos hacemos oración, cuando no nos acordamos decimos estamos cansados, mañana lo hago. Y si el Señor viniera por nosotros y nos llevaran al tribunal de Cristo, ¿tendrías peso o serías reprobado? Cuando nosotros, amada iglesia, empecemos a renunciar a todo vano propósito en el mundo
es cuando nuestra vida espiritual va a adquirir un peso equilibrado. Con esto, amada iglesia, podemos notar que el trigo, es decir, la palabra que desciende del cielo, es para morir. Muriendo a nosotros mismos, podremos dar el peso necesario para no ser hallados faltos. Otro de los trigos que podemos encontrar en la Biblia es el trigo de Canaán. Y recuerda que Canaán era la tierra de la promesa para el pueblo de Israel. Y recuerda que el pueblo de Israel quedó como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en esos procesos involucionados de desobediencia. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 7 al 8, dice así: porque el Señor los va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes. Es una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras, granados, olivos y miel. ¿Qué había en esa tierra? Trigo, cebada, viñedos, higueras, granados, olivos y miel. Una de las cosas que había en esa tierra era trigo. Y ese trigo era muy diferente al trigo que ellos podían haber conocido, aunque ellos conocieron un trigo hermoso que descendía de los cielos. En el momento que entraban a Canaán, el trigo de los cielos cesó. ¿Por qué? Porque ahora tenían que conquistar la tierra, porque el fruto que había en la tierra era hermoso y esa tierra era preparada para ellos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se amedrentó. La tierra de la promesa, la tierra de la abundancia, entre todo lo que producía, también producía trigo. Este trigo no era cualquier trigo. Este trigo era trigo de promesa de Dios. Trigo que reflejaría la victoria de los hijos de Dios sobre los enemigos, puesto que para comerlo tenían que derrotar a todo enemigo que invadía esa tierra, la cual Dios había prometido a su pueblo. Y recuerda qué hizo Dios para preparar a todo ese pueblo, para prepararlo para las batallas. En primera, a mí me sorprende cómo un pueblo esclavizado el Señor lo saca en forma militar, en alineamientos militares. Así lo sacó, un pueblo que estaba esclavizado. ¿Por qué? Porque para los ojos de papá, su pueblo debe ser un pueblo de guerra, un pueblo guerrero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios guerrero que no conoce derrota, Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre, ese es el Dios que va frente a nosotros, ese es el poderoso gigante. No hay gigante más grande que nuestro Padre. ¿Y qué hemos estado haciendo nosotros? Hemos estado viendo ¿qué? Nuestros microbios como gigantes. Y hemos estado siendo derrumbados una y otra vez por microbios cuando ya nos han capacitado para derrumbar gigantes. El trigo de Canaán, amada iglesia, el comer de trigo de Canaán nos capacita para derrumbar todos esos gigantes. ¿Recuerda cómo fue sacado el pueblo de Israel? Lo tenían esclavizado en Egipto. Y el Señor con maravillas, prodigios y milagros lo saca. Y lo lleva en un trayecto donde lo protegía y lo defendía con columna de nube en el día y con columna de fuego en la noche, y no permitía que el faraón los alcanzara con su ejército. Después, ¿qué pasó? Se abrieron los mares y entró el pueblo de Israel, y ahí se ahogó todo demonio que los perseguía. Ahí se ahogó el ejército del faraón y el pueblo de Israel entró. ¿Pero a dónde entró? A un proceso donde tenían que hacerle fiesta en el desierto, fiesta donde no había nada. Los procesaron, los empiezan a procesar. ¿Y qué estuvo demostrando el pueblo de Israel? Estuvo demostrando su desequilibrio en el que se encontraba. Queja tras queja, tras queja, tras queja. Queja por el hambre, queja por la sed, quejas por las adversidades, quejas por todo lo que sentían que ya no tenían. Recordaban hasta las tumbas egipcias, recordaban las ollas de carne que tenían en Egipto, los ajos, los pepinos, que el Señor dijo: los he sacado de Egipto, pero ahora tengo que sacar a Egipto de su corazón. Y los empiezan a procesar, y en el desierto los van capacitando, los van procesando y van matando el viejo hombre. Y cuando ya llegan a Canaán, a la tierra de la promesa, Moisés escoge 2 espías. De esos 2 espías los manda a la tierra de Canaán a verificarla, a ver cómo estaba la situación. Llegan con noticias, y noticias no buenas, lo cual hizo que Dios se enojara con ellos. Quiero que entiendas esto. Todo propósito en nuestras vidas debe de ser en base a los propósitos de Dios, no en base a nuestros propósitos.
Dios le prometió a su pueblo una tierra de bendición, una tierra de la abundancia, donde había arroyos, fuentes, manantiales y entre todo ello había trigo, un trigo diferente. Ellos, el pueblo de Israel, venía de un proceso que fue de la esclavitud a la bendición, de la esclavitud a la victoria. Así era el proceso, de la esclavitud a la victoria. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se acobardó. Entre ese proceso que el Señor los había preparado, ellos tuvieron que experimentar la esclavitud egipcia, tuvieron que experimentar la humillación, tuvieron que experimentar la persecución, tuvieron que experimentar los desiertos, tuvieron que experimentar los peligros, la escasez, para cuando llegaran a la tierra de bendición, a esa tierra donde había un trigo especial, para que no se amedrentaran por los gigantes que tenían que derrotar en esa tierra. En el momento que tenían que conquistarla, fueron enviados 2 espías, de los cuales 10 se amedrentaron diciendo, no podremos. Con lo cual Dios se enojó con ellos diciendo que ninguno de los que habían visto sus maravillas, prodigios y milagros entrarían en la tierra de la promesa. Y fue ahí cuando muchos empezaron a perecer, fue ahí cuando los más viejos empezaron a morir. Y esto nos deja la enseñanza. En el desierto se muere el viejo hombre. Hay promesas, amada iglesia, conforme a los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Pero es necesario que seamos valientes. Eso es lo que va a provocar comer el trigo de Canaán, entender que hay promesas para nosotros, pero que es necesario que nosotros recobremos nuestra identidad y seamos valientes y esforzados. Por eso el Señor decía a sus siervos, a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y así al día de hoy nos lo dice, amada iglesia, el trigo de Canaán nos va a capacitar para recordar esa promesa. Dios va a ser un Dios de victoria en nuestras vidas, eso no lo dudes. Todo gigante en nuestra vida va a ser derrumbado. Hay promesas conforme a los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Pero ¿por qué no se han cumplido las promesas que Dios tiene para con nosotros? ¿No será que nosotros estamos poniendo nuestros propósitos antes que los de Dios? Dios quiere cumplir sus promesas en nosotros, pero no las cumple porque nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de nuestro Padre. Hay promesas que Dios tiene para nosotros, pero es necesario que seamos valientes y creamos a nuestro Dios, puesto que Él nos ha capacitado para derrotar todo gigante que nos encontremos en nuestro caminar y podamos degustar del trigo que nace en la tierra de bendición, es decir, podamos degustar de la palabra que nos dará una vida abundante, porque esto era Canaán, la tierra de la promesa, la tierra de la bendición, la tierra de la abundancia, eso era Canaán. ¿Y por qué no hemos conquistado? ¿No será, amada iglesia, que nos estamos amedrentando por los gigantes que estamos viendo? Hoy mi Padre quiere darte de ese trigo de Canaán, pero tenemos que derrumbar ese gigante. ¿Cuál es el gigante que te está estorbando? ¿Quieres que te diga una cosa, iglesia amada? Eso que tú ves como un gigante, mi Padre lo ve como un microbio. Empieza a cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Ese gigante que está frente a ti es un microbio. Mi Padre lo va a desaparecer de tu vida cuando tú te atrevas a creer. ¿Cuál es ese gigante? ¿Una enfermedad? ¿Tu escasez? ¿Tus miedos? ¿Cuál es ese gigante? ¿Qué gigante te está estorbando? ¿La persecución? ¿El rechazo? ¿Cómo se llama ese gigante que no te permite conquistar la promesa que mi Padre ya te dio? Quítate los miedos, amada iglesia. Quítate los miedos. Poderoso gigante, el verdadero Dios grande y poderoso, va frente a ti. Y Él no conoce derrota. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, ese microbio disfrazado de gigante va a ser derrumbado de tu vida. En el nombre que está sobre todo nombre, hay victoria para ti, amada iglesia. El trigo de Canaán, amada iglesia, es la muestra de que nuestra rebeldía y cobardía fue eliminada de nuestro ser. Cuando comemos de este trigo que simboliza la palabra de victoria, cuando comemos de este trigo, es decir, cuando obedecemos la palabra no dudando de la grandeza de Dios en nuestra vida, podremos dar el peso necesario para no ser hallados faltos cuando nos tengamos que enfrentar en el tribunal de Cristo, en la presencia de nuestro Señor. Otro de los trigos, amada iglesia, que podemos encontrar en la palabra es el trigo de los cielos. Esto también nos habla de Cristo. El Salmo 78, versículo 24, dice esto: E hizo llover sobre ellos maná, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Sabemos que el trigo simboliza a Cristo, simboliza la palabra, simboliza creyentes en procesos. Este trigo es figura de Cristo, porque Cristo es el pan que desciende del cielo.
es el Cristo viviente que desciende del cielo para sembrarse en lo más profundo de nuestro corazón. Este trigo es figura de Cristo, del pan que desciende del cielo. También nos habla este trigo de la manera prodigiosa en que Dios alimentó a su pueblo durante los procesos que tuvieron del desierto. A través de este trigo nos damos cuenta cómo Dios los alimentó con pan de ángeles, con maná, con trigo que desciende de los cielos. El pueblo de Israel pudo ver la manera prodigiosa en la que Dios los sostuvo en sus desiertos. Con todo y eso, el pueblo de Israel no supo valorar la manera en cómo Dios los sostuvo en esos desiertos y terminaron diciéndole a este trigo alimento miserable. Esto lo vemos en el libro de Números capítulo 21 versículo 5 que dice: y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían: ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida, ya estamos cansados de esta comida miserable. Mira las quejas, porque muchas veces, amada iglesia, cuando vienen las adversidades, cuando hay adversidades en nuestra vida y cuando el Señor permite desiertos para equilibrarnos, para que nosotros podamos adorar a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor, porque ese era el propósito para el que los llevaba para el desierto. Recuerda la instrucción que nuestro Señor le dio a Moisés, que le dijera a Faraón: deja salir a mi pueblo al desierto a que me haga fiesta. ¿Cuál era uno de los propósitos que Dios tenía para con el pueblo de Israel al sacarlo al desierto? Que le hicieran fiesta. Pero ¿qué sucede con nosotros, amada iglesia? Porque lo que le sucedió a Israel quedó como ejemplo para nosotros, para que nosotros no involucionemos a tal grado. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Lo saca a desierto y en vez de hacerle fiesta a Dios, ¿qué hacen? Se quejan. ¿Y sobre quién van las quejas? Sobre Moisés y sobre Aarón, sobre las cabezas de autoridad que Dios había establecido, en especial sobre Moisés, expresándoles: ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Quiénes clamaban que los librara de la esclavitud? ¿No ellos estuvieron clamando más de 400 años hasta que Dios los escuchó? ¿Y por qué cuando Dios los escuchó, ahora decían: ¿para qué nos han sacado de Egipto? ¿No te suena nuestra vida? ¿Cuántas veces estábamos hablando y ni conocíamos al Señor, pero Dios escuchaba lo que había en nuestro corazón porque somos hijos, porque desde una eternidad pasada ya nos había escogido? Por eso la palabra dice que todo aquel que escuchó al Padre llega al Hijo. Ese es un proceso en una eternidad pasada, donde el Espíritu Santo en una eternidad presente nos hace recordar. Es el Espíritu Santo el que nos hace recordar la palabra que nos fue enseñada en una eternidad pasada en la escuela del Padre. Es el Espíritu Santo que nos hace recordarla y el que nos lleva a los pies de Cristo. ¿Qué acaso no fue el siervo Eleazar, el Espíritu Santo, el que llevó a la iglesia a la presencia con Isaac? ¿Qué acaso no fue el Espíritu Santo el que la estuvo desarrollando? Es por ello que es el Espíritu Santo el que nos lleva a los pies de Cristo. Y es Cristo el que nos lleva a los pies del Padre. Porque cuando Cristo termine de recobrar toda la autoridad y toda la gloria de los reinos, cuando el Señor recobre todo lo que le fue dado, toda esa autoridad se la va a entregar a mi Padre en una eternidad futura. Por ello, amada iglesia, tenemos que entender que los desiertos son para madurarnos, no para quejarnos, porque normalmente nos pasa algo en un desierto y despotricamos en contra de la autoridad que nos cubre. ¿Quiénes estaban clamando para que los librara de esa esclavitud? ¿No ellos? Y cuando Dios los escuchó, ¿por qué se quejaron? Eso nos pasa muchas veces en nuestra vida. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucedió aquello? Y eso nos sucede cuando anduvimos sin Cristo, cuando andamos esclavizados por Faraón, cuando Faraón nos subyugaba, nos humillaba, nos pisoteaba, y nosotros levantábamos nuestra mirada, no sabíamos ni qué estaba pasando, y recurríamos a lo que entendíamos, porque no comprendíamos de dónde veníamos, porque el Espíritu Santo estaba tratando fuera de nosotros. Trabaja en 3 procesos: fuera, adentro y sobre. Estaba trabajando fuera de nosotros, convenciéndonos, redarguyéndonos, tratando de que nosotros llegáramos a los pies de Cristo para nacer de nuevo. Y cuando mi Padre nos libró de la esclavitud egipcia, nos libró de ese mundo perverso que nos amargó, que nos humilló, que nos provocó tristeza, que nos provocó angustia, desesperación, preocupaciones. Cuando mi Padre nos libró de todo eso, ahora andamos quejándonos por nuestras adversidades. ¿Qué no te das cuenta que esta adversidad es para madurarte? ¿Qué no te das cuenta que mi Padre tiene un cuidado perfecto de nosotros? ¿Qué no te das cuenta que Él no nos sacó de Egipto para matarnos?
no te sacó de Egipto para llevarte a la iglesia, para en la iglesia refundirte en el infierno. No fue así. Aunque la muerte de Ananías y Zafira fue una bendición de mi Padre para que Ananías y Zafira no se refundieran en el infierno al ofender al Espíritu Santo. Hay muertes que son bendiciones de mi Padre. Y mi Padre tiene un cuidado perfecto con cada uno de nosotros. Esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Se pusieron a quejar. ¿Contra quién? Contra Moisés. Y al quejarse contra Moisés, se estaban quejando contra la autoridad que cubría a Moisés, y ese era Cristo. ¿Para qué nos sacaron ustedes de Egipto? Se estaban quejando. Para hacernos morir en el desierto, y sí tenía que morir el viejo hombre en el desierto. Y continúan diciendo, no tenemos ni agua ni comida, ya estamos cansados de esta comida miserable. ¿Y cómo le dijeron al trigo de los cielos? Comida miserable. Y esto no era más que un proceso que Dios permitió en ellos para que al pueblo de Israel se le revelara lo que iban a hacer con el verdadero trigo viviente que descendió de los cielos. Al pueblo de Israel no se les reveló lo que significaba ese trigo de los cielos y la manera en cómo Dios les revelaba que así como aborrecieron el trigo de los cielos, asimismo aborrecerían al trigo que descendía del cielo, el cual era Jesús. Pues recordemos que el Evangelio de Juan expresaba, a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Como aborrecieron el maná, el trigo de los cielos, así mismo aborrecieron el trigo viviente llamado Jesús. ¿Recuerdas? ¿Qué fue lo que dijo el pueblo de Israel? Su sangre recaiga sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. No tenemos más rey que el César. Y suelten a Barrabás. Y eso fue lo mismo que hizo el pueblo de Israel con el trigo viviente que lo que hizo con el trigo de los cielos en el desierto. Ya estamos cansados de esta comida miserable, fue lo que dijeron. Repudiaron, rechazaron al maná, al trigo que descendía de los cielos. Y lo mismo hicieron con Cristo que descendía de los cielos, con el trigo viviente. Lo mismo hicieron, lo rechazaron, lo repudiaron, no lo reconocieron. ¿Y este trigo entonces de qué nos habla? Este trigo nos habla de la revelación. Lo que no se les reveló a Israel, se nos está revelando a nosotros, la iglesia. Entonces, lo que nosotros veamos en el cielo, nos habla de lo que ese trigo puede revelarnos al comer de él. Para que me entiendas, cada vez que nosotros estamos comiendo del trigo de los cielos, se nos está revelando la Escritura. ¿Para qué? Porque mi Señor Jesucristo no viene por una iglesia ciega, viene por una iglesia que tenga ojos para ver y oídos para oír. El trigo de los cielos, amada iglesia, nos abrirá el entendimiento para diferenciar entre las aguas de arriba y entre las aguas de abajo. Si nosotros estamos comiendo del trigo de los cielos, se nos va a revelar el mensaje que hay ahí. Por eso al pueblo de Israel no se les reveló ese mensaje. El trigo físico que descendía del cielo, el pan de ángeles, el alimento de los ángeles que descendía del cielo para el pueblo de Israel, no se les reveló que se iba a hacer verídico en un proceso a futuro. Esto era un proceso escatológico donde ellos no pudieron comprender. Entonces este trigo nos habla de la revelación. Y si nosotros estamos comiendo de este trigo, se nos van a abrir nuestros ojitos. El Señor a través del Espíritu Santo nos va a revelar cosas escondidas. Los secretos le pertenecen al Señor, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Y este trigo es el que nos da el peso para no llegar ciegos a la presencia de nuestro Padre, para no ser una iglesia ciega. Tenemos que comer de la palabra de Dios, pidiéndole al Señor que nos abra nuestros ojos, suplicándole a papá que se nos abran los ojos del Espíritu para que podamos ver y de esa manera no ser hallados faltos de peso, porque mi Señor Jesucristo no viene por una iglesia ciega. El libro de Génesis capítulo 1 versículo del 6 al 8 nos habla de esta agua que estaba también en los cielos. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. ¿Cómo llamó Dios a la expansión que hizo de las aguas? Cielos.
Entonces hubieron aguas de arriba y aguas de abajo. Y el trigo que desciende de los cielos, el trigo de los cielos, al momento de comerlo, nos da la capacidad de discernir y diferenciarse, nos revela, papá nos revela su palabra y nos da la capacidad de diferenciar entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Si el trigo nos habla de los cielos y Dios separó en Génesis las aguas de abajo con las aguas de arriba, las aguas de la tierra con las aguas de los cielos, entonces comer del trigo de los cielos nos va a ayudar a diferenciar entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, entendiendo que las aguas de abajo hablan de sabiduría terrenal y las aguas de los cielos hablan de sabiduría celestial, porque una de las cosas que simboliza el agua, que puede simbolizar pueblos, naciones, gentes, otra de las cosas que puede simbolizar el agua es la palabra, y la palabra es Cristo, y Cristo es sabiduría. Entonces, otra cosa que puede simbolizar el agua es la sabiduría de lo alto, y la puede diferenciar de la sabiduría de abajo, de la sabiduría terrena a la sabiduría celestial. Para explicarlo mejor, veamos la carta a Santiago capítulo 3 versículo 15 al 17, que dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amada iglesia, comer el trigo de los cielos nos dará el peso suficiente para diferenciar entre la sabiduría terrenal, que es sabiduría animal y diabólica, de entre la sabiduría celestial, la cual es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresías. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos comiendo de este trigo? En el momento que se nos abra el entendimiento para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, y no llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo, y no confundir las tinieblas con la luz. En el momento que nosotros estamos haciendo la diferencia a través de la palabra para tener una vida conforme a los propósitos de papá, es en el momento que nos vamos a dar cuenta que este trigo de los cielos nos está dando el peso suficiente para el encuentro con nuestro amado. Cuando tú comes de este trigo, la palabra se te revela en tu vida, no solamente para que se te revele, sino para que la vivas, para que te des cuenta que la sabiduría que desciende de lo alto debe de provocar en tu vida paz, es pacífica. La vida en el Espíritu es una vida pacífica, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, es decir, sin falta de fe y sin hipocresía. El trigo de los cielos también nos hace reconocer de dónde fluyen nuestras bendiciones, para que no estemos pensando que todo lo que recibimos es por nuestra propia suerte. No, amada iglesia, mi papá dice en la Biblia que Él nos cambió la suerte, pero nuestra vida no depende de la suerte. Él nos cambió la suerte. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que viene de papá viene para bendición de nosotros, no por nuestra suerte. Para nosotros ya no hay suerte, para nosotros hay bendición. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 26 versículo 15: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué va a provocar el comer el trigo de los cielos? Que se nos revelen las bendiciones también que hay en los cielos. Y dice este versículo: mira desde tu morada santa, desde el cielo. El trigo de los cielos nos abre el entendimiento para ver que la bendición de Dios desciende primero sobre la cabeza de autoridad. Pues mira cómo ejerce. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. ¿Dónde va a caer la bendición primero? En el pueblo Israel. Entonces, ¿dónde va a caer la bendición? En la cabeza de autoridad. Bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado. Es un proceso. Bendición a la cabeza y bendición a la tierra que nos ha dado. El trigo de los cielos nos abre ese entendimiento para ver que la bendición de Dios desciende primero sobre la cabeza de autoridad, para que esa bendición, a través de la cabeza de autoridad, la traslademos a la tierra que nos han dado, es decir, a nuestros hogares.
Amada iglesia, atrevámonos a comer de este trigo de los cielos que cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de vivir, que produce frutos dignos en nuestro caminar, que produce una vida pacífica, pura, amable, benigna, llena de misericordia, sin incertidumbre, sin hipocresía. Y a través de este trigo, el Señor va a derramar su bendición sobre nuestras cabezas y no solamente va a bendecir nuestra vida espiritual, nuestra vida secular, sino también va a bendecir nuestras casas, la tierra que nos ha dado. Como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel, este trigo también nos hace entender, nos abre el entendimiento para comprender que Dios cumple sus promesas. Todo lo que Dios nos ha prometido, nos lo va a cumplir, amada iglesia. Para ello hay que aprender a diferenciar cuando es una promesa de Dios y cuando simplemente es un anhelo mío, porque ahí debe de haber una diferencia entre nosotros, poder diferenciar cuándo es una promesa de Dios y poder diferenciar cuándo yo le dije a Dios que haga lo que yo digo. Por eso, en el momento que nosotros comemos de este trigo, el trigo de los cielos, se nos revela una nueva vida, se nos revela un entendimiento diferente en la palabra. Hay bendición que cae sobre nuestra cabeza y esa bendición fluye hasta nuestra tierra, hasta nuestros hogares. Y este trigo nos hace recordar que las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros, mi Padre en su perfecto momento las va a cumplir. ¿Por qué mi Padre no ha cumplido sus promesas? ¿Por qué quizás nosotros hemos esperado y decimos, ha tardado su promesa? No es que tarde. Quizás nosotros estamos buscando primero nuestros propósitos antes que los que Dios. Por eso el pueblo de Israel tardó tantos años, 40 años en el desierto. Pudiendo haber sido 4 o 5 días de camino, tardaron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por no entender que el traslado era una promesa de Dios, que mi Padre les había prometido esa tierra. Y ellos tuvieron miedo. Se amedrentaron y dijeron, no podemos, cuando para mi Padre no hay imposibles. Comer del trigo de los cielos, amada iglesia, nos dará el peso suficiente para entender que toda bendición proviene del Padre de las luces, del Padre celestial. Comer del trigo de los cielos nos va a hacer comprender, amada iglesia, se nos va a revelar que mi Padre cumple todas sus promesas. El trigo de los cielos también, amada iglesia, nos hace comprender el amor y la bondad de Dios para con nosotros. Y eso lo vemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 30, donde dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú los oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. ¿Te das cuenta desde dónde los va a escuchar papá? Desde su morada en los cielos. Y este trigo de los cielos nos revela toda bendición que hay en los cielos para nosotros. El comer del trigo de los cielos activará en nosotros la necesidad de buscar el refugio en nuestro Dios al reconocer a través de su palabra nuestros errores. Fíjate cómo lo dice la palabra. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. El comer del trigo de los cielos activa en nosotros la necesidad de buscar el refugio en nuestro Dios a través de la oración. Y al reconocer nuestra condición a través de la oración, nos va a hacer comprender la necesidad de enmendar nuestros errores, de tener un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque nuestro Padre quiere perdonarnos. Mi Padre quiere perdonarte, amada iglesia. Y eso es lo que activa también el trigo de los cielos en nosotros. Se nos revela que mi Padre tiene un perfecto cuidado de nosotros, que mi Padre no nos desprecia, que mi Padre no nos rechaza y que aunque nosotros no seamos fieles, Él sigue siendo fiel. Él sigue esperando, como con el hijo pródigo, que nosotros abandonemos todo chiquero y que tengamos el valor de presentarnos a nuestro Padre, aunque vayamos oliendo a cerdo, que vayamos y nos presentemos ante nuestro Padre y le podamos decir, Padre, perdóname. Eso activa este trigo de los cielos, que podamos reconocer nuestra condición. El comer del trigo de los cielos nos dará el peso suficiente para entender la importancia de la unidad congregacional, el privilegio de la oración y el beneficio del perdón. Eso es lo que va a activar el trigo de los cielos en nosotros, para cuando nos acerquemos a nuestro Señor, no seamos hallados faltos de peso. Se me acaba el tiempo, amada iglesia, y quisiera enseñarte por último el trigo del lagar. También es otro proceso en el trigo, y también la Biblia menciona que hay trigo en el lagar. Y ese trigo en el lagar también nos habla
de la manera como el Señor quiere limpiar nuestra vida. Dice el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11 de la Biblia de Dios habla hoy. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lagar para que los madianitas no lo vieran. Gedeón, amada iglesia, era un libertador. En esos tiempos, en los tiempos de Gedeón, el pueblo de Israel, por la desobediencia que tenía a Dios, el Señor permitió que el pueblo de Israel fuera perseguido y oprimido por enemigos. Y los madianitas eran uno de esos enemigos. ¿Qué era lo que hacía? Les robaban el trigo, hurtaban el trigo, los despojaban del trigo y los tenían en la miseria. Y el pueblo de Israel tenían que esconder sus cosechas para que los enemigos no se las arrebataran. Gedeón, quien fuera un libertador de Israel, limpiaba el trigo a escondidas en un lagar para que los madianitas no lo vieran. Veamos los detalles de esto para poder entender el proceso que hace este trigo en nosotros. Gedeón, ¿quién era Gedeón? Un libertador llamado por Dios. Este libertador simboliza a los ministros llamados por Dios. Este libertador limpiaba el trigo. El trigo reconocemos que también simboliza al creyente. Limpiar el trigo es símbolo de ministrar a los creyentes. Los madianitas que robaban el trigo simbolizan a los enemigos de la ministración. Demonios, espíritus inmundos, adversidades que vamos pasando que nos quieren robar el proceso de la ministración en nuestras almas. El lagar es un lugar donde se machacaba la uva. Era una especie de hoyo que probablemente se encontraba oculto y en el que no se sospecharía que un granjero guardara ahí su cosecha. Es por eso que Gedeón estaba sacudiendo, limpiando el trigo en el lagar donde se machacaba la uva. ¿Para qué? Para que los enemigos no se dieran cuenta que ahí estaba haciendo un proceso y no le arrebataran la cosecha. A Gedeón lo llama Dios y lo llama con un proceso de libertador. Esto es símbolo de los llamados por Dios, es símbolo de los ministros. Los ministros tienen que limpiar el trigo, es decir, tienen que enseñar al creyente a ministrar sus almas para que puedan tener peso en el encuentro con su amado. Y nosotros como creyentes, amada iglesia, tenemos que estar cuidando esas administraciones. ¿Para qué? Para que no nos las arrebaten los demonios, los espíritus inmundos. Porque es lo que sucede muchas veces que nosotros nos ministramos por algún pecado que cometimos, nos ministramos por alguna situación que tenemos en el alma y terminando la administración regresamos al pecado que ya queremos soltar. Y esas administraciones nos las están arrancando, ese trigo nos lo está arrancando los demonios o los espíritus inmundos en nuestra vida. Tenemos que aprender a cuidar nuestras administraciones y no permitir que el enemigo, que los demonios, que los espíritus inmundos nos roben el trigo que están limpiando nosotros, nos roben la limpieza que están haciendo los ministros a través de la administración en nuestra vida. La administración en forma de trigo es una administración que no te causa tristeza, que no te causa acusación, es una administración que produce gozo. Por eso, este Gedeón estaba limpiando el trigo en un lagar. Y en un lagar es donde se saca jugo de uva. ¿Y qué es el jugo de uva? El gozo, con lo que se produce el vino. ¿Y qué es el vino? El gozo. La administración en forma de trigo, amada iglesia, es una administración que no te causa tristeza. No tengas miedo a ministrarte. Un ministro con una solvencia en el espíritu no va a provocar tristeza en tu vida. No va a provocar acusación. La administración no debe de causar acusación en tu caminar. Al contrario, la administración es para libertar. La administración en un lagar, como lo hacía Gedeón, la administración en un lagar es una administración que te va a producir gozo, que te vas a sentir libre, que te vas a sentir que ya no estás prisionero de tus errores, de tus fallas. Se va a quitar el peso de tu carga por el pecado que pudiste haber cometido. Cada vez que nosotros ministramos nuestras almas al cuidado del ministro que te cubre, eso produce el peso necesario en nosotros para no ser hallados faltos. Es necesario, amada iglesia, que podamos acudir a la administración para cuando tengamos el segundo encuentro con nuestro amado, no nos halle faltos de peso y vayamos a reprobar. En el nombre de Jesús, amada iglesia, yo te bendigo. Faltaron algunos cuantos trigos. Faltó el trigo junto a la cizaña, faltó el trigo de la criba, el trigo de la zaranda, el trigo de la ofrenda, el trigo del trillado, el trigo de los costales. Faltaron algunos trigos y otros que pueden estar saliendo por ahí. Pero en el nombre de mi Señor Jesucristo yo te bendigo, amada iglesia. Y le pido a papá que me dé la sabiduría necesaria y me dé la fortaleza necesaria y el entendimiento necesario para yo poder ser un administrador adecuadamente del trigo
y el aceite en tu vida. Y le suplico a mi Padre con todo mi corazón que a ti te dé la sabiduría necesaria y la fortaleza necesaria para que tú puedas, amada iglesia, digerir de una manera equilibrada el aceite y el trigo que está siendo suministrado en tu vida. En el nombre de mi Señor Jesucristo te bendigo, amada iglesia, y le suplico a mi Padre con todo mi corazón que podamos recuperar nuestra vida espiritual, para gloria y alabanza de aquel que nos ama, de aquel que se entregó en la cruz, del trigo viviente que habita y que ha entronado en lo más profundo de tu corazón. En el nombre de mi Señor Jesucristo te bendigo, amada iglesia. Amén, amén y amén. Una palabra que desciende del cielo para sembrarse en lo más profundo de tu corazón,